Ya estamos en nuestro espacio habitual, Salud y Previsión 110, producido por el doctor Julio Facín, Michelle Facín y Horacio Montenegro, quien nos acompaña desde Chile. Hoy tenemos como invitado al doctor Leonardo Andújar Saiter, que tiene dos especialidades, es médico y es abogado. Vamos a ver cómo se complementan estas. Adelante, doctor, buenos días, Bien. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la Estábamos invitación. deseosos de conocerlo y de hablar sobre, porque el asunto de neurología pediátrica merece un programa muy especial, porque es una especialidad interesantísima. Pero la que está de moda hoy es la otra que usted eligió, que se llama el médico abogado. Es decir, hay razones. Yo tengo amigos que han tenido algunos problemas y decidieron estudiar derecho, médicos, pero otros han decidido porque es interesante. Doctor, en el caso suyo, ¿por qué hizo, después de ser médico y tener una especialidad bastante sólida, decidió estudiar derecho? Ok, fíjate, yo tengo 4 carreras universitarias. Soy muy inquieto, me gusta el derecho por la parte de litigación, de solucionar problemas realmente. Y hay un espacio que ha ido creciendo, es el espacio de las demandas médicas. Es diferente cuando te asiste tanto al médico como al paciente, un médico abogado, porque la falta y el daño es médico, lo otro es procesal. Entonces, el enfoque que le da el abogado, que no es médico, no es el indicado. Para el abogado, que no es médico, igualmente que para el paciente, todo es mala práctica. Bien. Doctor, todo es mala práctica. Sí. Sí, pero hay algo que hay que comenzar a hacer un diferencial. ¿Sí? Un diagnóstico diferencial en el objetivo del paciente demandante. Uno es, realmente hay personas que tienen una idea en su cabeza de un resultado de una cirugía, por ejemplo, estética, y quizás el médico no le hace todas las explicaciones de que pueden haber variaciones en que las cosas no salgan como esa persona esperaba. Esa es una. Es decir, la expectativa. 2 es, realmente ese paciente, el médico tuvo dificultades, pero no por falta de conocimiento, sino los accidentes normales en un acto quirúrgico que pueden perfectamente ocurrir y que te producen un efecto no esperado ni por el médico ni por el paciente. Y un médico que realmente no se actualiza, se mete en camisas de 11 varas, es decir, se pone a hacer como por necesidades de tipo económico. Tú te encuentras que hay otorrinos que hacen tabique y rompen huesos, que te encuentras oftalmólogos que hacen párpados, o te hacen cirujanos plásticos que se meten a hacer seno, y realmente el oncólogo puede hacerlo. Es decir, ese diagnóstico de saber cuándo realmente ese paciente tiene derecho a una reclamación económica por un daño permanente. Es un derecho que siempre asiste, le asiste al paciente. Cualquier paciente puede demandar a cualquier médico. Es un derecho que le asiste. Ahora, de que proceda esa demanda, progrese en un tribunal, ya es otra cosa. Esa es otra cosa. Claro, por eso yo le digo que es importante, en la parte de uno, cuando uno le ha tocado, el expediente clínico es la base para uno evaluar. Doctor, a veces el abogado médico también tiene que representar no solo a los pacientes, sino a los prestadores de servicios, o sea, al médico o a las clínicas o a los centros que puedan ser demandados. Incluso, sí, el Colegio Médico Dominicano tiene un departamento que reúne a médicos abogados, que asiste solamente a los médicos. Severo. Exactamente. Bueno, Severo, formamos parte de una maestría. No, yo no pertenezco a ese grupo. No pertenezco a ese grupo porque tengo una visión más amplia. O sea, yo soy médico y soy abogado,
para asistir al médico si me busca. Para asistir a los médicos. Sí, ellos solamente asisten a los médicos. Yo asisto a los médicos y a los pacientes, porque el paciente hay una igualdad de derechos. ¿Y qué problema hay cuando usted a un paciente lo busca y usted le dice, mira, yo te voy a decir la verdad? Y usted tú puedes ganar o perder, pero tu situación es esta. Cuando usted le dice la realidad y no le gusta al paciente, ¿piensa que usted está de parte de los médicos? Yo soy sincero, transparente. Yo he tenido casos y ganancia de causa. He mandado a centros de salud y a médicos. ¿Usted ha ganado contra un médico? Sí, claro que sí. Y actualmente tengo un caso en contra de Sedimán por la muerte de mi padre y a 3 médicos. Yo estoy demandando. Hubo total negligencia. Que no quiero entrar en detalle por el asunto del proceso, sí, obviamente, usted ve, pero total negligencia. Pero yo tuve un caso de hace unos años ya que... ¿Negligencia del centro o negligencia del médico? De los médicos, son 3 médicos. Bien, Carlos, vamos a ver qué tiene Horacio. Sí, adelante, Horacio. Gracias, buenos días. Doctor, ¿cuándo se considera una mala práctica el caso para un paciente para contactar a un abogado o comenzar una potencial demanda por malpraxis? ¿Y qué papel juega el consentimiento informado en este proceso? Sí, es importante. No basta con que haya una falta, tiene que producirse un daño. Y el consentimiento informado es importante, pero no exime de responsabilidad al médico. El consentimiento informado es un contrato ético, legal, donde el médico le explica al paciente detalladamente lo pro, lo contra, el seguimiento, la repercusión, la evolución que puede tener. Y lo firma el paciente, lo consiente. Pero también eso toma un momento, o sea, eso no es hacerlo en el momento de la cirugía, eso hay que hacerlo con anticipación, que el paciente se lleve ese consentimiento informado a su casa y evalúe y determine si va a someterse a la cirugía o no. Pero lo importante a la pregunta, el médico puede cometer una falta, pero si esa falta no produjo daño, no hay caso jurídico. Pero, o sea, un consentimiento informado y un descargo no es lo mismo. No es lo mismo. El consentimiento informado es la relación médico-paciente, donde el médico le informa al paciente sobre el diagnóstico y el manejo. Pero, o sea, un documento que le pasan a uno que dice, que, precisamente, a veces en los momentos que hay internamiento de emergencia, dice, el centro no se hace responsable de los resultados que pasen de esto y de aquello. Óigame, eso no tiene ningún valor jurídico. Eso se puede alegar nulidad, porque usted está firmando bajo una presión, una situación emocional, o puede usted firmar, como ha sucedido, que en la sala de cirugía, en el quirófano, te ponen a firmar. Pero doctor, porque mire, uno no es que ha visto muchas películas, pero yo soy de los que digo que cuando algo existe es por algo. Los consentimientos, si no funcionaría de nada, la gente no los utilizaría. No funcionan, claro. O sea, el consentimiento médico, yo voy a entrar a un procedimiento y yo puedo sufrir estas consecuencias con mi conocimiento. Me puede dar un infarto, me puede dar un paro respiratorio, puedo hacer una reacción a un medicamento. Eso, el consentimiento tiene que tener un valor legal. Claro que sí, tiene. Yo lo dije en un principio, ético y legal. Ahora, el hecho que te firmaran ese consentimiento y tú cometiste una torpeza, por ejemplo, en el manejo quirúrgico de un paciente, eso no te exime de responsabilidad. Si tú te equivocaste en el diagnóstico y ese diagnóstico produjo un daño, una complicación al paciente, eso no te exime de responsabilidad. Claro que el consentimiento informado es importante. ¿Cuál ha sido la experiencia en cuanto a los tiempos y a los resultados? Porque sabemos que tal vez lo de las demandas médicas se estableció más o se funciona más en República Dominicana. Yo le diría que tal vez en los últimos 10 o 15 años. El tema de que una persona diga voy a demandar a un médico y todo, y hay que tener un seguro de mala práctica y todo eso. Pero es un tema, por ejemplo, en Estados Unidos es muy viejo. ¿Cómo ha sido la evolución aquí de esto? Las
las demandas prosperan y el tiempo que duran estos procesos, porque si tú vas a hacer una demanda que te vas a meter en 15 años de justicia, ¿cuál es la situación? ¿Se concilian muchas veces? Fíjate, primero la demanda médica, eso del Código de Hammurabi, de tiempos antiguos, existe. Pero pero aquí realmente no hay una legislación empezando sobre la demanda médica. Aquí se escogen algunos artículos, el artículo 319 del Código Penal y del Código Civil. Por ejemplo, el caso que yo le dije de ganancia de causa de este centro médico, duramos 7 años en los tribunales. Ahora, las demandas médicas progresan cuando tú tienes un médico abogado como representante legal. Ese médico abogado desde un principio sabe si te toma el caso o no, porque yo como médico no puedo ir a un tribunal, no debo de ir a un tribunal que yo sé que ese médico no cometió ninguna negligencia. Yo rechazo ese paciente, ese cliente. Entonces busca a un médico, a un abogado que no es médico, y como ese abogado que no es médico no sabe nada de medicina, le pone, como yo siempre digo, la cabeza hidrocefálica. Le pone la cabeza grande diciendo que ese médico cometió una negligencia. Pero yo no puedo hablar así. Ahora, el caso que yo tomo, ciertamente, es un caso que está bien sustentado desde el punto de vista médico-legal. Ahora bien, el tiempo, eso es relativo, o sea, va a depender de los tribunales, de los incidentes que hagan la otra parte. No se precisa un tiempo así. ¿Que han crecido las demandas médicas? Sí, han crecido. Por los mismos medios de comunicación, ya hoy por hoy, los pacientes saben que tienen sus derechos y reclaman sus derechos en la parte asistencial. Oye decir que a veces que en el caso, por ejemplo, de los obstetras, las personas que atienden partos, que prefieren a veces la cesárea antes que el parto natural porque es menos riesgoso en términos, o sea, los expone menos a posibilidad de demanda. Sí. ¿Es cierto eso? ¿De que eso influye? Precisamente los ginecobstetras es la primera especialidad, los más demandados. Y el parto normal, hay un riesgo mayor de ese niño venir con una asfixia neonatal, con un traumatismo. Qué bueno decir, ese niño que nació, por ejemplo, con un parto traumático, y presenta secuelas a los 3, 4 años, esa madre puede demandar. Gente con respecto al año que viene. Sí, ¿tú te acuerdas? Llegó el paciente. Desde que ya comienza. Si se comprueba de que hubo un mal procedimiento al momento del parto. Claro que sí, claro, puede demandar. ¿Sabes? Porque las manifestaciones neurológicas, en este caso, que pudiera tener ese niño, las va a manifestar a los 2, 3 años. Esa señora no pensaba que el niño, nadie pensaba que tenía una secuela. Y puede ser demandado. Pero hay un tema que ayer el diputado Omar de ese daño Fernández tendría que recaer en otro compañero profesional médico que inclusive, debido a la sociedad en que vivimos, posiblemente tenga cierto nexo de cercanía con el que llevó a cabo esa operación, ese parto. Mira, déjame decir, lo que sucede es realmente que las demandas médicas suceden por mala comunicación médico-paciente, de la relación médico-paciente. Si hay una buena relación médico-paciente, independientemente que el médico haya cometido eso, que no quiso cometerlo, porque ningún médico quiere que su paciente se fallezca ni producir un daño. Pero si usted tiene una buena relación médico-paciente y a pesar de eso se produce, el paciente no demanda. Y esa buena relación médico-paciente inicia desde que el paciente pone el pie en el consultorio. Tiene que crear esa química, esa interacción, evitar conflictos, que el paciente se involucre de una forma de tus experiencias, tú involucrarte en la vivencia del paciente. Ya hoy por hoy no se habla de relación médico-paciente, sino se habla de una medicina centrada en las personas. ¿Qué significa esto? Que lo importante ya no es el paciente, es el paciente y su entorno, la esposa, los hijos, el esposo, los amigos, porque de una forma u otra, esas personas que lo rodean apoyan el diagnóstico que tú hiciste, apoyan el tratamiento de ese amigo, de ese familiar. Entonces ya se involucra en una relación médico-paciente el entorno.
Por ejemplo, yo como médico, yo invito, a veces en el caso de la parte pediátrica, influyen mucho las abuelas. Es un recurso humano que hay que ponderar, considerar y respetar. Yo invito a veces, cuando tengo un diagnóstico, realmente que sé que puede crear desarmonía en la familia, yo invito a las abuelas al consultorio, a los abuelos al consultorio, para buscar un apoyo, una identificación con el diagnóstico que estoy dando como médico. Entonces, ya el paciente hay que verlo más amplio. Entonces, cuando usted tiene esa buena relación, independientemente de que esto se produjera hace 3 años atrás, cuando el niño nació, si yo tengo una buena relación con ese ginecólogo, mi familia, no se demanda difícilmente. Claro, el familiar tiene un dolor porque su niño está afectado, eso está claro, pero también tiene la consideración hacia el médico. Por eso es que esa relación hay que invertir tiempo en cada consulta, invertir tiempo en el cuidado de la relación médico-paciente. Doctor, cuando en televisión, por ejemplo, en medios de comunicación, nosotros tenemos, está la ley de expresión y difusión del pensamiento, la demanda de lo que usted puede decir ahí, o de lo que nosotros decimos aquí, o de algo que sale en el medio de comunicación, y está siempre se cuestiona mucho de quién es responsable. Y le voy a poner un ejemplo. Usted mencionó aquí como invitado el nombre de un centro de salud. Sí. El nombre de un centro de salud en un medio de comunicación, en este medio de comunicación. Si ese centro de salud dice, me difamaron, ¿quién es culpable? ¿El medio donde usted lo dijo o usted? Hay una ley para eso en la que se discute mucho de quién es el responsable. Estoy poniendo un ejemplo en este momento. También usted mencionó, y por eso lo estoy repitiendo, estoy demandando en un caso a 3 médicos y a un centro de salud por su nombre. Esos 3 médicos, entonces le preguntamos, ¿cuál es el problema? Bueno, los 3 médicos, pero ocurrió en ese centro de salud. ¿Dónde está la diferencia y cuándo el centro de salud está, así como los medios de comunicación, nosotros decimos, bueno, no nos hacemos responsables de lo que diga un invitado, o este programa es arrendado? Al final siempre en la justicia hay vinculación al medio. Siempre la jurisprudencia te dice que el medio es responsable, lo mismo que en un periódico. Alguien escribe algo y se publica, y el medio es responsable de lo que escriba un columnista. Le pregunto, en el caso de las clínicas y de los prestadores de servicios, ¿cómo se establece esa responsabilidad cuando el hecho ocurre, la mala práctica, por ejemplo, por un profesional, pero en un centro de salud especializado? Hay una conexión, por lo que se llama una comitente preposé. O sea, ese médico que está ejerciendo en ese centro de salud, él no llegó de la calle, son las 8 de la mañana, voy a hacer una cirugía, permíteme el quirófano. No, ese médico tiene... ¿Y es justo, doctor? Que es sea justo, demandado... por ejemplo, que algo salga mal y que un médico tenga un problema de que algo salió mal en un procedimiento, por una mala comunicación con el paciente o de que hubo una mala práctica real. ¿En qué medida ese centro es culpable de eso? Bueno, en la parte... Usted me dice, se fue la luz en medio de una cirugía y no había planta. El centro es responsable. La parte civil, porque el médico, el centro de salud, tiene que estar al tanto del nivel de preparación de ese médico. Asume esa responsabilidad. Entonces, porque el centro de salud es la parte civil. El médico viene de la parte incluso penal. Tú puedes demandarlo penalmente al médico. Entonces, pero lo civil es el centro de salud. Y el médico también puede ser demandado civilmente. Sí. Y en los casos en los cuales la falta que puede ser objeto de demanda es perpetrada por un personal auxiliar, es decir, del médico, es decir, a veces casi todos conocemos al anestesiólogo el día que llega, pero más aunque estemos tratando al médico de hace tiempo. Eso es grave, porque se supone que ese anestesiólogo, hay protocolos, y ese anestesiólogo debió haber hecho la evaluación preanestésica. Entonces, ese paciente conoció al anestesiólogo antes. Pero es válida la pregunta, porque no solamente cuando hablamos de demandas médicas, no estamos hablando solamente del médico. Podemos hablar de los odontólogos, de las enfermeras,
Entonces, ese equipo quirúrgico que hay en el quirófano, Sí. las enfermeras, por ejemplo. Personal. Por ejemplo, hemos tenido casos aquí que han sido médicos condenados porque en el abdomen dejaron una compresa, una gasa o dejaron una pinza. ¿Qué pasa? ¿Quién lleva el control de las compresas? Es la enfermera. Cuando un cirujano va a iniciar una cirugía, le dice en voz alta, 10 compresas. O sea, ya se sabe que en ese paciente se van a utilizar la posibilidad de usar 10 compresas. Cuando el médico va a cerrar, el cirujano va a cerrar la cavidad abdominal, por ejemplo. Hay que contar esas 10. Exactamente. Entonces, si hay una falla, no se percataron de que solamente aparecieron, hay 9, ¿y dónde quedó esa? Entonces, pero todo eso, déjame decirle, hay una parte importante, y yo insisto, y cuando hablo de las sociedades especializadas, hablo a los grupos de profesionales, de mantener la relación médico-paciente. Yo recuerdo un caso, mi familia, mi madre, una vez le dejaron una gasa en el abdomen, hace muchos años, y eso fue una emergencia. Sin embargo, mi padre nunca habló de demandar a esa doctora. ¿Por qué? Bueno, que hace años atrás, no. La buena relación que había entre la cirujana y mi padre y la familia. Eso es un papel preponderante en una relación médico-paciente. El tiempo que uno pueda dedicarle, insisto, a ese encuentro con el paciente, temas inclusive fuera de la medicina, pero que los una, que no sean temas conflictivos, es un abono que se está haciendo a esa relación. Montenegro. Doctor, hay un proyecto de ley en la Comisión de Salud y Justicia del Senado donde el nuevo Código Penal condena a los centros de salud justamente por los delitos que puedan cometer médicos y funcionarios que están operando o haciendo algún tipo de procedimiento al paciente, justamente siguiendo lo que hace un rato Michelle le comentaba y conversaban. ¿Qué opina usted sobre este proyecto de ley? Porque usted decía que los centros de salud afrontan este tipo de demandas desde el área civil, pero el proyecto ahora lleva a que justamente estos centros tengan que responder penalmente sobre este tipo de situaciones. Yo entiendo que por la trascendencia del tema, las demandas médicas y sus complicaciones, debe haber una legislación aparte con respecto a las demandas médicas o al trato del paciente y sus consecuencias. Porque verlo dentro de un código, por ejemplo, el Código Penal nuestro, el existente. Muy amplio. Muy amplio. Óyeme, con el artículo 319, ese médico cometió un homicidio involuntario. Un homicidio involuntario es que yo tengo una pistola aquí, se me zafó un tiro aquí sin darme... ¡Pam! Es lo mismo que sucedió en el centro de salud con un paciente. O sea, un homicidio involuntario cometió ese médico o esos médicos. Pero entonces, eso no debe de ser así. Por eso entonces, antes de ver la parte del Código Penal, debe crearse una legislación, sentarse realmente para buscar la forma que se produjo un daño. Si es verdad, se produjo un daño. Fue una vida que usted interrumpió o dañó. Eso hay que buscar una forma, porque tampoco puede quedarse que el médico que se le murió un paciente no puede ser condenado. No. Y esa vida entonces no valía nada. Póngase en el lugar y mire, por ejemplo, me pongo yo en mi lugar, porque la cruz a veces llega de doliente. ¿Cómo? Por torpeza del hombre, tú pierdes un ser querido. Entonces, murió mi papá, yo tengo que quedarme con los brazos cruzados. No. O sea, yo también tengo mi familia, el daño que produce emocional a mi familia. Y cuando un niño, por ejemplo, cuando se le muere a un niño, por ejemplo... La pregunta específica es, ¿usted qué opina respecto a que los centros de salud tengan que responder penalmente frente a una mala praxis? Sí, por eso te digo, yo entiendo que debe ser lo civil, seguir lo civil, porque lo penal es individual, la responsabilidad es individual. O sea, nadie... Pero un médico podría responder penalmente.
que responde penalmente. Aunque porque siempre debiera ser algo civil, porque siempre va a ser involuntario. Involuntario, pero hay que ver si tú cometiste una torpeza, una inobservancia, una negligencia. Pero eso no es penal. Claro que sí, claro que sí, el código, el 319 lo dice, el artículo 319 del Código Penal. Por eso yo le digo que en vez de modificar ese código y tratar de involucrar a los centros de salud en la parte penal, que yo entiendo que debe ser lo civil, debe de crearse esfuerzos en crear una legislación, y voy un poquito más lejos, y siempre cuando veo los medios de comunicación hablo de esto, ser un poquito más exigente, porque nosotros tenemos un ministerio público que no sabe nada de derecho médico ni de medicina legal. Y se lo digo por experiencia. No sabe nada. Los tribunales, los jueces no son médicos. Entonces tú tienes que recrearle. A mí me ha tocado casos, recrear, por ejemplo, un caso de un paciente que murió por una apendicitis, una apendicectomía infectada, una serie de cosas. Yo tuve que, porque el juez no sabe lo que es un apéndice. No sabe un apéndice. Entonces yo tuve que llevar para recrear el tribunal una vaina de guandú, la vaina, una forma cilíndrica, que se pareciera algo a un apéndice. Porque el juez yo tengo que él viera lo que yo estoy hablando. Y esa vaina de guandula ahí estaba media madura. Entonces insinuaba que era pus. Entonces yo le recreé al juez, mire, esto fue lo que pasó cuando se estirpó aquí, se derramó pus en la cavidad abdominal, esto produjo irritación, produjo infección, lo fui llevando. Porque el juez no sabe. Ahí hay una buena ley para todos esos precandidatos y candidatos a congresistas que vienen a los programas que siempre quieren llevar iniciativas de propuestas de leyes. Ahí tienen una buena propuesta de sentarse a preparar un proyecto de ley, un código separado para manejar todo lo que tiene que ver con los procesos de justicia en lo que tiene que ver con el área de la salud, por ejemplo, ¿verdad? Se podría englobar tanto los prestadores, los derechos de los médicos, de las clínicas, de cómo manejar el proceso, ¿verdad? El proceso de cualquier tipo de esto. Doctor, cuando hay un caso que nosotros conversábamos mucho, que se hizo muy famoso en los últimos años, un cirujano plástico dominicano, que muy amigo nuestro, y muy buen cirujano plástico. El cirujano tenía 2 o 3 demandas, lo habían demandado 2 o 3 veces. Cuando nosotros investigamos el caso, no estamos poniéndolo de ejemplo, porque no vamos ni siquiera a dar el nombre, veíamos que todo el mundo al final, de los 3 problemas que había tenido, pero el resto, que eran cientos, estaban felices con el médico. Y nosotros decimos, ¿qué pasa? Dice, bueno, nos ponemos a averiguar. ¿Y qué pasa? El médico, había un problema de estadística. Si el médico decía, si un cirujano normal en este país está viendo 5 pacientes, 5 cirugías a la semana, ese médico estaba haciendo 15 cirugías a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Que ese médico tenía, si tú te ibas a la estadística, si el otro tenía un problema cada 5 años, este tenía 3 problemas o 4 cada 5 años, porque operaba 3 o 4 veces la cantidad de pacientes. Y al final era un tema de que él se le notaban mucho los casos porque tenía muchos pacientes. Nos fuimos más allá y buscábamos si era que atendía mal los pacientes, si lo operaba muy rápido, si operaba a 4 en un mismo día, si se iba y lo dejaba a 2, uno en una cabina y otro, todo lo que podría hacer. Al final vimos que todo era cierto, pero igual que los demás. O sea que el tema de que un paciente se complicó porque se infectó. Doctor, en cuanto a eso, ¿cuándo demandar? ¿Cuándo demandar? El caso, por ejemplo, en estos casos de la opinión pública, fulano le está pasando un problema.
y si puede tener que ver que un médico tenga mucha frecuencia, mucha actividad, aunque le sube el volumen de casos, también le sube el volumen de éxito y de riesgos. Así. Háblenos de esa parte. Primero, hay algo claro. Existe el celo profesional. Eso existe. Y dentro de tu especialidad, tú te puedes encontrar con personas, con profesionales de tu especialidad, que tienen, óyeme, la envidia, el recelo, porque tú, como dice Michelle, que tú operas 100 pacientes en un año y aquel operó solamente 3, por decirle algo. Eso el celo profesional. Ahora bien, para determinar realmente que si ese paciente puede demandar, porque los mismos medios de comunicación han contribuido a que los pacientes demanden. Yo, por ejemplo, le digo, cuando yo tengo un caso, le digo, óyeme, yo no voy a los medios de comunicación a hablar sobre este caso. Ahora, cuando tengamos una sentencia, realmente, porque los medios de comunicación te ponen una sentencia antes que el juez, te condenan los medios de comunicación. Y el juez te descarga, pero ya tú estás condenado socialmente. Entonces, yo tengo mucho cuidado con eso, de ir a un programa y hablar sobre determinado médico. Ahora, después que tenga una sentencia, vamos donde usted quiera. Entonces, esa es la parte de que los medios de comunicación pueden influenciar, incluso hasta los jueces, si es un caso que está sonando mucho, para tomar una... No lo sueltan. No, exactamente. No dejan preso. Exactamente. Bien, Montenegro. Montenegro. Doctor, como un caso práctico para que nuestras televidentes puedan entender. Por ejemplo, un neurocirujano ve a una paciente y le dice que tiene un tumor cerebral, probablemente maligno, y que si ella no se opera, puede perder la visión de un ojo. Toma la decisión ella frente a esa amenaza de operarse, la operan, le sacan el tumor era benigno finalmente, y producto de la cirugía perdió la visión del ojo. Frente a ese caso, una persona, dada este escenario, en ese caso la persona, ahí sí puede demandar. Bueno, si la pérdida de la visión fue como consecuencia del procedimiento quirúrgico, puede demandar. Y con respecto a la parte de la malignidad del tumor cerebral, claro, se sabe por el tamaño, la característica, tú tienes un perfil de tipo de tumor, pero en definitiva lo que te pone la malignidad... Es que haya una mala práctica. Exactamente, es la patología. Cuando hablamos y de mi pregunta final, cuando hay una parte que se llama la habilitación. Un médico se habilita para dar los servicios con que estudió y el Ministerio de Salud Pública habilita a ese médico para poder ofrecer esos servicios. Hay dos temas con respecto a la habilitación. Si uno asiste a un médico, que aquí viene un médico de otro país a dar un servicio, que tienen un congreso, viajan un grupo de médicos a hacer implantes de la boca, de dientes, o hacer operaciones del corazón, o operaciones de labio. Ese médico no está habilitado en República Dominicana, en el Ministerio de Salud. Estamos viendo campañas de que no se haga. Así también como médicos extranjeros que quieren ejercer aquí de forma permanente. Que un venezolano médico cirujano muy bueno tiene que esperar que se registren aquí, que le den su habilitación. La otra parte es un médico ginecólogo que se hace especialista en cirugías plásticas de mujer sin haber hecho cirugía plástica. Por ejemplo, o un dermatólogo que está haciendo ciertas áreas de que tienen que ver con un cirujano. Esos casos que no está habilitado para eso, ¿dan fruto a una demanda? Primero, esos equipos médicos que vienen de Estados Unidos regularmente a hacer prácticas, cirugía, muchas veces ese equipo tiene un permiso por el Ministerio de Salud Pública.
Hay que ver si ese equipo que vinieron a hacer prácticas aquí... Si no lo tienen, entonces puede ser. Claro que sí. Y en el caso de los médicos que ejercen como una subespecialidad, pero que realmente no fue la que estudiaron. Eso se llama intrusismo. O sea, realmente, y eso es sancionable. Por ejemplo, los cirujanos estéticos, porque más es la estética que la parte de lo que tienen la situación los cirujanos, que es reconstructivo, la parte estética, tienen muchos casos porque personas que hicieron quizás 6 meses, sea ginecostetra, dermatólogo, de formación, ya vienen y se ofertan como cirujano estético y no son cirujanos estéticos. Entonces, obviamente, ya eso no tiene una calificación adecuada para ejercer como cirujano estético. Son de las cosas que uno debe mirar cuando va algún médico le va a... Por eso que los cirujanos estéticos son los casos, que no son los más. Lo que pasa es que suenan más. No son los casos de mala práctica los cirujanos estéticos. Pero hay más personas. Suenan más y hay más personas, porque eso, lo estético llama la atención. Además, económica. Tiene exactamente. Mucho adelante, doctor. Sí. Una pregunta final por mi parte también. Un caso de una persona que se sometió a así como dice Montenegro, una extirpación de un tumor, en el cráneo que estaba amenazando su salud. Entonces, el médico que lo atendió hizo un buen trabajo en la extirpación, pero parece ser que en el sellado de esa cavidad algo quedó mal. Y el médico no admitió haber hecho un trabajo. Le decía, usted no me dejó eso bien. Y que no, yo sí lo dejé bien. Entonces, eso, consecuencia, la persona tuvo que irse fuera del país a hacerse otra operación, a corregir ese problema que le estaba causando casi una meningitis, para sellar bien eso que el médico no había hecho. ¿Se puede someter ya a una persona así que por esa situación? Mira, óyeme, muchas demandas médicas, aparte de haber una relación que hemos dicho mala, médico-paciente, los médicos tenemos algo muy arraigado y es la presunción de inocencia. Es difícil, por decir casi imposible, que un médico reconozca que cometió una mala práctica. Óigame, si el médico reconoce que cometió una mala práctica, el paciente puede desistir de eso. Pero cuando tú le insistes que tú no has cometido una mala práctica, ese sentimiento que tiene el paciente, esa apreciación de que cometió mala práctica, aumenta. Bueno, porque usted de la teoría que dice que el médico no hace nada voluntario. Pero hay que... O sea, tu paciente le dice, yo me equivoqué con tu papá o me equivoqué con tu hermano, con tu mujer, usted lo perdona porque todo el mundo sabe que el médico no quería. Bueno, déjame decirte, y hablando a título personal, yo le dije a esos médicos, si me reconocían que cometieron una negligencia, yo retiraba la demanda. No, yo no he cometido falta. Pero la cirujana aquella que demandé hace años atrás, yo le decía, doctora, ¿usted cometió negligencia? No, yo no he cometido. Doctora, yo voy a permitir que usted se acerque a mi cliente y se pongan de acuerdo. Llegaron a 100 pesos, yo no lo voy a objetar. Hay mucha conciliación económica, doctor. Pero pudiera haber más. Pero en el caso mío, no es la parte económica. No. Yo no estoy demandando por dinero. Yo estoy demandando por dignidad, por ser hijo, por ser médico abogado y por ser que ejerzo un ejercicio en la medicina legal. Entonces yo busco una satisfacción de esos médicos. Bien, gracias doctor Leonardo Andújar Saiter, médico y abogado. A ustedes también, las gracias por su sintonía. A Horacio Montenegro desde Chile por acompañarnos en esta producción de Salud y Previsión 110. Recuerden que este contenido estará disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube. Comente, comparta y suscríbase activando las notificaciones.